Fisiopatología de Port, novena edición, página 1356 a 1362. Contenido: centros de control neural, neuronas cardiovasculares bulbares, regulación autonómica de la función cardíaca, regulación autonómica de la función vascular, neurotransmisores autonómicos, respuesta del sistema nervioso central, respuesta isquémica, reacción de Cushing. Control neural de la función circulatoria. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: relacionar el funcionamiento de los vasoreceptores y quimiorreceptores con el control de la función cardiovascular, describir la distribución de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático en la inervación del sistema circulatorio y sus efectos en la frecuencia y contractilidad cardíacas, relacionar el papel del sistema nervioso central en la regulación de la función circulatoria. Los centros de control neural que integran y modulan la función cardíaca y la presión arterial se localizan a ambos lados del bulbo raquídeo. Las neuronas cardiovasculares bulbares se agrupan en tres conjuntos distintos que dan origen a la inervación simpática del corazón y vasos sanguíneos, y a la inervación parasimpática del corazón. Los primeros dos, que controlan el aumento de la frecuencia cardíaca y el tono vascular mediados por mecanismos simpáticos, se conocen como centro vasomotor. El tercero, que controla el descenso parasimpático de la frecuencia cardíaca, se llama centro cardioinhibidor. Estos centros del tallo encefálico reciben información de muchas áreas del sistema nervioso, incluido el hipotálamo. Los vasoreceptores y quimiorreceptores arteriales aportan información continua al centro cardiovascular sobre los cambios en la presión arterial. Figura 29-21, sistema linfático. Muestra el conducto torácico y la posición de los conductos linfáticos izquierdo y derecho. Inserto. Regulación del sistema nervioso autónomo. El control neural del sistema circulatorio se ejerce sobre todo por las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Este contribuye al control de la función cardiovascular mediante la modulación de la función cardíaca, es decir, frecuencia y contractilidad cardíacas, y vascular, la resistencia vascular periférica. Regulación autonómica de la función cardíaca. El corazón está inervado por los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. La inervación parasimpática del corazón deriva del nervio vago. Las señales parasimpáticas del corazón se originan del núcleo del vago en el bulbo raquídeo. Los axones de estas neuronas llegan al corazón en las ramificaciones cardíacas del nervio vago. El efecto de la estimulación vagal en la función del corazón se limita a la frecuencia cardíaca y aumenta de la actividad vagal, reduce la frecuencia del pulso. El estímulo simpático del corazón y los vasos sanguíneos proviene de las neuronas situadas en la formación reticular del tallo encefálico. Los axones de estas neuronas salen de los segmentos torácicos de la médula espinal para establecer sinapsis con las neuronas postganglionares que inervan el corazón. Las fibras simpáticas cardíacas tienen una distribución amplia en los nodos senoauricular y AB, así como en el miocardio. El aumento de la actividad simpática eleva la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción del corazón. Regulación autonómica de la función vascular. El sistema nervioso simpático es la vía final común para controlar el tono del músculo liso vascular. La mayoría de las fibras preganglionares simpáticas que controlan la función de los vasos sanguíneos se originan en el centro vasomotor del tallo encefálico, descienden por la médula espinal y salen en los segmentos torácicos y lumbares T1, L2. Las neuronas simpáticas que intervienen en los vasos sanguíneos los mantienen en un estado de actividad tónica para que incluso en reposo los vasos sanguíneos mantengan una constricción parcial. La constricción y relajación vasculares se realizan mediante la modificación en esta señal basal. El aumento de la actividad simpática induce constricción de algunos vasos, como los de la piel, el tubo digestivo y los riñones. Los vasos sanguíneos del músculo esquelético están inervados por fibras constrictoras y dilatadoras. La activación de las fibras vasodilatadoras simpáticas causa relajación vascular y proporciona a los músculos un mayor flujo sanguíneo durante el ejercicio. Aunque el sistema nervioso parasimpático contribuye a la regulación de la función cardíaca, tiene poco o ningún control en los vasos sanguíneos.
Neurotransmisores autonómicos. Las acciones del sistema nervioso autónomo están mediadas por neurotransmisores químicos. La acetilcolina es el neurotransmisor postganglionar de las neuronas parasimpáticas y la noradrenalina es el principal neurotransmisor para las neuronas postganglionares simpáticas. Las neuronas simpáticas también responden a la noradrenalina que libera la médula suprarrenal a la corriente sanguínea. El neurotransmisor dopamina también actúa como neurotransmisor para algunas neuronas simpáticas. Respuestas del sistema nervioso central. No es sorprendente que el sistema nervioso central, que tiene una función esencial en la regulación del tono vasomotor y la presión arterial, tenga un mecanismo para controlar el flujo sanguíneo a los centros cardiovasculares que controlan la función circulatoria. Cuando el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe lo suficiente para causar isquemia del centro vasomotor. Estas neuronas vasomotoras se estimulan, lo que causa vasoconstricción masiva como un medio para elevar la presión arterial a los niveles más altos contra los que pueda bombear el corazón. Este efecto se llama respuesta isquémica del sistema nervioso central y puede elevar la presión arterial hasta 270 milímetros de mercurio por periodos de hasta 10 minutos. Se cree que la acumulación del ácido láctico y otras sustancias ácidas en el centro vasomotor también contribuye a la respuesta isquémica del sistema nervioso central como el último recurso para conservar el flujo sanguíneo a los centros cerebrales vitales. No se activa hasta que la presión arterial caiga al menos hasta 60 milímetros de mercurio y es más efectiva en el intervalo de 15 milímetros de mercurio a 20 milímetros de mercurio. Si la circulación cerebral no se restablece dentro de 3 minutos a 10 minutos, las neuronas del centro vasomotor dejan de funcionar, por lo que desaparecen los impulsos tónicos a los vasos sanguíneos y la presión arterial cae en forma abrupta. La reacción de Cushing es un tipo especial de reflejo del sistema nervioso central producido por el aumento de la presión intracraneal. Cuando la presión intracraneal se eleva a niveles que igualan la presión arterial, los vasos sanguíneos que irrigan el centro vasomotor se comprimen, lo que inicia la respuesta isquémica del sistema nervioso central. El propósito de este reflejo es producir un incremento en la presión arterial a niveles superiores a la presión intracraneal, para poder restablecer el flujo sanguíneo al centro vasomotor. En caso de que la presión intracraneal se eleva al punto en que la irrigación al centro vasomotor se vuelve insuficiente, se pierde el tono vasoconstrictor y la presión arterial empieza a descender. El aumento de la presión arterial vinculado con el reflejo de Cushing así siempre es de corta duración y debe considerarse un mecanismo homeostático protector. Ayuda a proteger los centros vitales del cerebro contra la pérdida de nutrición en caso de que el líquido del sistema nervioso central aumente lo suficiente para comprimir las arterias. El cerebro y otras estructuras encefálicas se localizan dentro de los confines rígidos del cráneo, sin espacio para expandirse, y cualquier aumento en la presión intracraneal tiende a comprimir los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. En resumen, los centros de control neural para la regulación del funcionamiento cardíaco y la presión arterial se localizan en la formación reticular, en la parte inferior de la protuberancia anular y el bulbo raquídeo del tallo encefálico, donde se produce la integración y modulación de las respuestas del sistema nervioso autónomo. Estos centros del tallo encefálico reciben información de muchas áreas del sistema nervioso, incluido el hipotálamo. El corazón está inervado por los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. El sistema nervioso parasimpático participa en la regulación de la frecuencia cardíaca a través del nervio vago. El aumento en la actividad vagal reduce la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático tiene un efecto estimulante en la frecuencia y contractilidad cardíacas y actúa como la vía final común para controlar el tono músculo liso de los vasos sanguíneos.